Buen día, licenciado y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 2, que está integrado por Aleida, por André, César, Dilma, Javier y Jennifer. Y les vamos a presentar qué es apalancamiento operativo, financiero y total. Vamos a empezar con qué es apalancamiento. Es una estrategia que se utiliza para aumentar tanto las ganancias como las pérdidas de una inversión. Si se preguntan en qué consiste el apalancamiento, es una estrategia de inversión que consiste en usar dinero prestado, específicamente el uso de varios instrumentos financieros o capital prestado. Esto para poder aumentar el rendimiento potencial de una inversión. Existen diferentes tipos de apalancamiento, pero nos enfocaremos principalmente en el operativo, en el financiero y en el total. El apalancamiento cuenta con algunas ventajas. Estas podrían ser: uno, que nos abre las puertas para realizar diferentes inversiones y entrar a diversos mercados a los que no se pueden optar al no tener un respaldo de capital ajeno. Y dos, es más favorable cuando la inflación es más elevada que el coste. También contamos con desventajas. Estas podrían ser: existe el riesgo de que se multipliquen las pérdidas cuando la rentabilidad de la inversión es menor al coste de la financiación. Buenos días, compañeros. Les voy a comentar un poco sobre el apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo o primario es aquella estrategia que permite convertir costos variables en costos fijos, de tal modo que a mayor rango de producción, menor sea el coste por unidad producida. Prácticamente lo que vemos acá es que al momento de llegar al punto de equilibrio, las producciones y ventas arriba del punto de equilibrio traen mayor rentabilidad porque reducen los costos variables, porque a mayor escala los costos son menores. Otra cosa muy importante es que al apalancamiento operativo es la relación entre los costos fijos y variables utilizados en una empresa para la elaboración de los bienes. ¿Para qué sirve el apalancamiento operativo? El apalancamiento operativo sirve para reducir los costes totales de una producción una vez se haya producido más de una determinada cantidad, lo que les comentaba, el punto de equilibrio. Es también decir que en mayor volumen de ventas, la empresa, pues prácticamente sus costos son fijos o menores, como les comentaba. Y esto nos trae una rentabilidad mayor. Al momento de tener una mejor rentabilidad, la empresa va a tener mejores ganancias, por ende podría invertir más en maquinaria o en alguna cosa que necesite, o poder utilizar ese dinero para la compra de alguna otra cosa. En esta imagen vemos dos empresas, empresa A y empresa B. En la línea donde se unen las dos es el punto de equilibrio que tiene cada empresa. Pero si vemos, la empresa A tiene una mayor rentabilidad comparación a la empresa B. Porque al momento de que ellos venden más, su producción y su rentabilidad es mayor. Y esto significa que seguramente ellos tienen una escala muchísimo mayor, por ende su rentabilidad es mucho mayor. Tenemos, ¿cómo se calcula el apalancamiento operativo? Tenemos tres fórmulas. La primera vendría siendo el precio de venta menos el costo de venta unitario. Esto nos da la cantidad vendida, dividido el precio de ventas menos costo de ventas unitario por la cantidad vendida, menos los costos fijos. Tenemos la segunda fórmula, que vendría siendo la utilidad bruta dividido la utilidad antes de impuestos e intereses. Y la última vendría siendo cantidad vendida dividido cantidad vendida menos la cantidad del equilibrio. Algo muy importante es que las tres fórmulas tendrían que darnos el valor similar. Entonces ahí es donde podemos ver si coincide, ¿verdad? El apalancamiento financiero o secundario es un método empleado por muchas empresas al momento de querer invertir en algún negocio.
También es una estrategia que permite el uso de las deudas con terceros. En lugar de que la empresa utilice recursos propios como es el capital, accede a capitales externos para aumentar la producción con el fin de aumentar la rentabilidad de la empresa. Para ello, la empresa puede recurrir a las deudas o capital común de accionistas o bien a, a cuentas bancarias, ¿verdad? Este tipo de estrategia puede tener beneficios, sin embargo, existe un riesgo de poder tener alguna pérdida a la hora de hacer esta inversión. La importancia del apalancamiento financiero. Este consiste en utilizar algún mecanismo como es la deuda para aumentar la cantidad de dinero que se tiene, que se puede aumentar en la inversión. Es importante que el apalancamiento financiero se realice dentro de la empresa, ya que este permite saber si la empresa tiene una rentabilidad o no, y si se puede aumentar esta rentabilidad con la deuda que se va a realizar. Para calcular el apalancamiento financiero se utiliza la siguiente fórmula. El grado de apalancamiento financiero es igual a la utilidad antes de interés e impuestos dividido la utilidad antes de intereses e impuestos menos los intereses menos los dividendos preferentes por 1 dividido 1 menos la tasa de interés. ¿Cómo podemos interpretar lo que es el apalancamiento financiero? Para esto, el ratio de apalancamiento financiero es la medida empleada por los inversionistas mediante el apalancamiento financiero de una empresa. A la hora de realizar este apalancamiento financiero se da un resultado. Si el resultado del ratio al calcular este apalancamiento es mayor a 1, quiere decir que la inversión financiera a través de la deuda nos va a generar una rentabilidad. Sin embargo, si el resultado del ratio nos da un -1, no conviene apalancarse a esta deuda, ya que la rentabilidad no va a ser eficiente y va a haber alguna pérdida dentro de esta inversión. El apalancamiento total es un indicador que compara la tasa de cambio que advierte una empresa a sus ganancias por acción con la tasa de cambio que notan los ingresos por venta, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la utilización viable de todos los costos fijos de una empresa, tanto los operativos como los financieros. Esto lo hace con el fin de aumentar el efecto de ganancias por acción de una compañía debido a cambios en las ventas. Por ende, esto se le puede denominar como un apalancamiento combinado. Como nos comentaron nuestros compañeros Javier y Aleida, este apalancamiento total depende mucho de lo que es el grado de apalancamiento operativo como el financiero, porque toma en cuenta los efectos tanto como el apalancamiento operativo y el financiero. Siguiente, por favor. Por ende, les voy a hablar sobre las características del apalancamiento total, que en resumen, podemos decir que es el que usa todo el estado financiero de resultados para mostrar el impacto que tienen las ventas sobre la partida final de las ganancias netas. Es que esto es el que pues, los inversionistas, gerentes, empresarios pueden determinar las ganancias que pueden utilizar, ¿verdad? Para poder invertir mejor. Por ende, le voy a hablar sobre la importancia que tiene el apalancamiento total, ¿verdad? Ya que reside en que pues es para evaluar el efecto sobre las ganancias disponibles para cada accionista, ¿verdad? Por un cambio en el total de las ventas, además de permitir exponer la interrelación entre el apalancamiento financiero y operativo. Por ende, los dos tipos de apalancamiento se representan como apalancamiento operativo y financiero. Les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas que tiene el apalancamiento total para las empresas.
Las ventajas que puede tener es que abre las puertas a los inversionistas, a los empresarios, para ingresar a varios mercados a los que no se podía escoger si no se tuviera el respaldo ni la financiación de terceros y el capital ajeno. Por ende, establecer el porcentaje de cambio determina el grado de apalancamiento total para las empresas. Es importante porque ayuda a la compañía a establecer el porcentaje de variación que puede esperar a sus ganancias por acción en relación con un aumento de los ingresos por ventas en respecto a la deuda. Por eso es importante comprender que el cambio de las ganancias por acción de una empresa es importante para cualquier empresa que trabaje hoy en día en Guatemala, porque ayuda a generar a la gerencia corporativa a evaluar el desempeño de la compañía y porque muestra los ingresos de la empresa está obteniendo para sus accionistas, como les comentaba antes. ¿Qué desventajas podemos tener? Como les dice ahí, el peor enemigo que puede tener la empresa es que haya la caída en los precios. En caso que se haya contraído una deuda, resulta ser un negocio bastante malo, porque la deuda no se devalúa y las cuentas de resultados de activos van hacia abajo. Por ende, las empresas corren el riesgo que las pérdidas se multipliquen. Si la rentabilidad de una inversión resulta ser menor al costo del financiamiento, por lo general se multiplican las pérdidas dependiendo del grado de apalancamiento. Y por último les voy a comentar cuál es la fórmula que se puede determinar el apalancamiento total. Sencillamente es la multiplicar el grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero. Por ende, como les comentaba, se determina como un apalancamiento combinado. Buenas noches, los dejaré con mis compañeros Dilma y César. Buenas noches. A continuación tenemos un ejemplo práctico del apalancamiento operativo, financiero y total. El ejemplo dice, la empresa X presenta los siguientes detalles para la determinación del grado de apalancamiento operativo, financiero y total de la empresa X. Se presentan los siguientes detalles para determinar el grado de apalancamiento. Tenemos los datos, donde los datos que nos proporciona la empresa son precio de ventas, el costo de venta unitario, los costos fijos, la cantidad vendida, la deuda, la tasa activa y la cantidad del equilibrio. Bueno, para determinar el grado de apalancamiento necesitamos elaborar el estado de resultados, en donde la estructura es ventas, los costos de ventas, la utilidad bruta, tenemos los gastos operativos, tenemos la utilidad antes de impuestos e intereses y la utilidad neta. Todos estos valores nos servirán para calcular el grado de apalancamiento. Tenemos las tres fórmulas, que bien mi compañero ya lo había mencionado anteriormente. Tenemos que para las tres fórmulas obtenemos el mismo resultado, que es el número 3. Pero, ¿cómo se lee el número? Que en este caso es 3. Pues si las ventas aumentan el 1%, de la utilidad operativa crecerá a un 3%. Pero, ¿qué pasa si la venta decrece en 1%? Esto también, o sea, la utilidad operativa también decrecerá el 3%. Entonces, el 3% es un resultado positivo para la empresa. El grado de apalancamiento operativo, mientras más elevado es mejor para la rentabilidad de la empresa. Un punto muy importante a mencionar es el riesgo
financiero y operativo. En este caso, el operativo, pues, es la probabilidad de que no se venda lo suficiente para cubrir los gastos necesarios de la empresa. Entonces, la causa puede ser que hayan procesos internos inadecuados, imprevistos, fallos en sistemas y otras causas. Gracias, los dejo con mi compañero César. Buenas noches, yo les platicaré sobre el grado de apalancamiento financiero. Para este ejemplo práctico, ¿cuándo podemos hablar de apalancamiento financiero? Cuando la empresa o la empresa tiene deudas. En este caso las tiene y aplicamos la fórmula, que es la utilidad antes de impuestos e intereses. Dividido los intereses, perdón, la utilidad antes de intereses menos los intereses. Eso nos da un resultado de 1.04. Para interpretar este resultado, sería que si la utilidad aumenta un 1%, la utilidad neta crecerá un 1.04%. Esto muestra la variación porcentual de la utilidad neta cuando cambia la utilidad operativa. Este resultado es bueno. Se genera un riesgo financiero. ¿Cuáles podrían ser algunos riesgos financieros? Pues la probabilidad de que no se genere lo suficiente en la utilidad operativa para poder cubrir los intereses que hay que pagar, ¿verdad? De cada préstamo que se haga. También que a más deuda, más apalancamiento financiero. Y a más apalancamiento, mayor rentabilidad. Aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando crece la rentabilidad, pues es bueno. Pero si no se enfoca realmente como tendría que ser, como a la inversión, no va a generar una buena deuda. Puntos importantes como para reducir un riesgo financiero. Tendría que ser que si se aumenta la deuda, se debe aumentar el activo no corriente. Y si se aumenta la inversión, pues van a aumentar las ventas. Y si aumentan las ventas, pues va a aumentar la utilidad neta. Ahora les platicaré sobre el grado de apalancamiento total. En este caso, aplicamos la fórmula que consta del resultado del grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero. Esto se multiplica. En este caso nos da un resultado de 3.125%. Esto lo podemos interpretar como que si las ventas de la empresa aumentan un 1%, la utilidad neta aumentará un 3.125%. De igual manera, este resultado es bueno para esta empresa y este ejercicio. Pero si realmente se quiere ver un enfoque real del grado de apalancamiento total, es revisar los hechos históricos de la empresa, porque el fin de cualquier gerente financiero va a ser reducir los grados de apalancamiento a lo más mínimo que se pueda. Entonces habría que ver el comportamiento si han aumentado o han disminuido. Y al final, pues si han aumentado, pues disminuirlos en lo posible. Esto es lo que les podría compartir. Gracias a cada uno de mis compañeros, igual a ustedes por su atención. Gracias.